Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias a las personas que nos acompañáis hoy en esta inauguración del ciclo que se llama Letreridas que lustro, precisamente porque nace con la idea de celebrar los 5 años de este festival literario que muchas de las personas que estáis aquí conocéis. ¿No se me escucha? Bien, empezamos bien. Esto para los nervios, fenomenal. Pero se me oye, ¿no? Si yo escucho... No, bueno, os decía que este ciclo que inauguramos hoy aquí nace con esta voluntad de celebrar los 5 años de Letreridas, que es un festival por el que han pasado las que considero que son algunas de las autoras más importantes en el panorama literario estatal y no estatal también. El objetivo de este ciclo es que queríamos poner el foco y la mirada en otras disciplinas, ¿no? En otras creadoras y en otros formatos sobre la construcción de narrativa y de relato también, ¿no? En definitiva, de historias. Y hoy pues ponemos el foco en el audiovisual, en las series, con 2 invitadas excepcionales que ahora os presentaré, con las que vamos a charlar. Pero antes sí que tenía que hacer y quiero hacer una serie de agradecimientos. En primer lugar, y muy importante, pues a Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, porque gracias a su fantástico programa Innova Cultural pues hemos podido hacer este proyecto, ¿no? Realizarlo, por esta colaboración y esta ayuda. De hecho, yo creo que Innova Cultural está posibilitando muchísimas iniciativas y proyectos culturales maravillosos y de alguna manera yo creo que sirve también para recuperar la fe un poco en el papel que pueden tener las instituciones a la hora de apostar por la creación cultural y, en definitiva, por una vida mejor, ¿no? También, por supuesto, agradecer a este espacio, a Civicán. Estamos muy contentas porque es la primera vez, y esperemos que no la última, que hacemos un proyecto aquí. Y en ese sentido, ya empezando también por nombrar a personas trabajadoras de Civicán, quiero dar las gracias a María, Mayalen y Olaya de recepción, que han sido amabilísimas, a Raquel e Irene, a Xavi, el técnico que está hoy en la sala. Y luego quería también tener unas palabras de cariño que no la veo, pero creo que me dijo que iba a venir con Izaskun Azkona. ¿Está por aquí? ¿No está? Bueno, en todo caso, es porque Izaskun Azkona es la responsable de Fundación La Caixa Navarra, pero yo tengo una vinculación con ella desde hace tiempo. Nos conocemos desde adolescentes, coincidimos en la Ikastola y después también en la carrera, fuimos compañeras de carrera. También agradecer a las trabajadoras del programa Innova, Laura, Mariana, María, Mía, y también mandarle un beso a Pelu de Berpisto Audiovisual, a Peli, perdón, por la cobertura fotográfica de hoy. Y también, como no, ahora que estás grabando, a Carolina Otamendi, con quien llevo trabajando desde 2019 y que creo, pues humildemente, que hemos aportado cosas, ¿no? En estos 5 años con bastantes proyectos a la vida cultural de Iruña, ¿no? Y que lo hacemos además compaginándolo con nuestros otros trabajos, quitándonos también tiempo, ¿no? Personal, pero que nos dan muchísima felicidad, ¿no? Y luego, por supuesto, a todos estos rostros que veo aquí, algunos queridísimos, la mayoría, porque ya nos conocemos, nos seguimos, y que es siempre el motivo por el que seguimos trabajando, ¿no? El veros y el contar con vuestro apoyo. Y ya por último, en una charla que tenemos hoy con una serie maravillosa de la que vamos a hablar, que es fundamentalmente sobre la relación, el vínculo entre hermanas. Hoy está con nosotras mi hermana, que es el amor de mi vida, y te lo voy a dedicar la sesión a ti, aunque también mando un beso a Luca, su hijo, mi sobrino, que te quiero, Maite Zaitut, y a mi madre, y a todas las personas que sabéis que os quiero mucho, que estáis aquí. Y Joana, Mireia, Vilapuig, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Me gustaría que le hiciéramos un aplauso por estar aquí esta tarde. Me contaban hoy que para Joana no es la primera vez en Iruña porque estuvo rodando un corto aquí hace bastante tiempo. Para Mireia creo que sí, pero están muy contentas, les está gustando mucho la ciudad. Y yo, en lo personal, estoy súper contenta y súper agradecida, ¿no? De contar con 2 artistas excepcionales, las creadoras, coproductoras ejecutivas, co-guionistas
de una serie, Self-Tape, que me imagino que muchas personas aquí habréis visto, que para mí es simplemente brillante, ¿no? Que nos llegó este año gracias a la producción de Filmax, Filmin y Televisión Española de Cataluña, y que para mí, aunque yo soy bastante, a veces puede ser exagerada, pero para mí ya es historia del audiovisual, me parece que es una serie que ha marcado y que va a marcar muchísimas cosas, ¿no? Y que, bueno, despliega en estos 6 capítulos muchísima belleza, verdad, temáticas muy diversas, muy necesarias, muchísima emoción y, en definitiva, arte mayúsculo, ¿no? Y es pues un lujo enorme teneros hoy aquí con nosotras. Aparte de que son, bueno, estoy un poco como que a la parte de la derecha no os voy a poder mirar mucho, ¿no? Porque inevitablemente voy a charlar con ellas. Pero que, bueno, que ha sido súper fácil trabajar con ellas, que recibieron la propuesta de participar en el ciclo con ilusión, con muchísima amabilidad, que el camino hasta llegar a tenerlas hoy aquí sentadas ha sido muy bonito, ¿no? Y por poner un poco de contexto sobre la serie, a quienes tal vez no la hayáis visto, diremos que en Self-Tape es una autoficción, un puzzle narrativo complejo construido a partir, por un lado, de material personal, ¿no? De vídeos domésticos o de vídeos caseros de infancia y adolescencia, también material de archivo, de lo que ahora hablaremos también con todo el fenómeno que vivieron, sobre todo Joana con Pulseras Rojas, y luego la trama de ficción que han construido, ¿no? Pero a partir de una historia que es personalísima, ¿no? Y donde, bueno, pues se despliega un relato de muchísima belleza, ¿no? Sobre Mireia y Joana, los personajes, que son, bueno, pues 2 mujeres adultas que intentan seguir siendo actrices, ¿no? Después de haber vivido un fenómeno de éxito impresionante en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Y eso, contado también, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Mireia, a los 10 años, protagoniza Héroes, no sé si lo digo bien, Héroes en castellano, una película de Pau Freixas escrita por Albert Espinosa, donde ella era la protagonista junto a otros 4 niños chicos, y que fue ya un éxito bastante considerable, ¿no? De ese casting, es decir, de ese elenco de Mireia y los otros niños, salió el elenco de chicos de Pulseres Vermelles, Pulseras Rojas, con el mismo equipo artístico y de guión, ¿no? que he mencionado. Y en la película, en Héroes, tú tenías un pequeño papel. Bueno, o aparecías. Sí. Lo que ocurrió es que Mireia, que había protagonizado Héroes, era demasiado pequeña para el papel protagonista de la chica protagonista de Pulseras Rojas, y ese papel recayó en Joana, que, bueno, pasaría a ser absolutamente famosa, ¿no? Por ese coprotagonismo de Pulseras Rojas, que era una ficción de TV3, bueno, pues que fue un fenómeno sin precedentes, ¿no? Un fenómeno social alucinante en Cataluña entre 2011 y 2013, pero también en el resto del Estado, porque pasó a emitirse también en Antena 3 con unas audiencias millonarias, ¿no? Entonces la serie nos sitúa 10 años después, una década después de todo eso que viven. Y, por cierto, se me ha olvidado que también tú participas en algunos episodios de Pulseras Rojas. Es decir, que hay ahí, y esto lo veremos constantemente en la serie, bueno, un trasvase también de vivencias profesionales entre las hermanas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, aparte de volveros a dar las gracias y la bienvenida, evidentemente esta ficción no se podría haber escrito, no la podías haber escrito sin tener todas las vivencias intimísimas que se cuentan aquí, ¿no? Pero sí que hoy, en una entrevista en la que hemos participado Mireia y yo en la radio, en la cadena SER, contaba Mireia algo que yo no sabía y que me ha parecido súper llamativo, que es que el origen de este proyecto tiene la fecha aproximadamente en 2015, ¿no? Que es una cosa que viene de lejos. Y quería un poco que nos contarais esto y un poco cuál es el detonante, el origen y el porqué de poneros a escribir Self-Tape, y qué es lo que sentís que necesitabais exorcizar más o sanar más. Si es así, ¿qué sentís que ha reparado? Y bueno, y en definitiva ya como también primera entrada, ¿qué os ha dado en ese sentido personal y profesionalmente la serie?
Muchas cosas, pero... Muchas cosas, una pero pregunta bueno, muy dejo larga. muchas cosas porque sois dos. Primero, muchas gracias, estamos muy contentas de estar aquí. Y bueno, esto empieza así, en 2015, claro, todo lo que vivimos con Héroes, con Pulseras, el hecho de ser hermanas, Pues, hizo un poco como que viéramos que nuestra relación, bueno, que había algo, porque de repente nos salieron castings y self-tapes, que si no sabéis lo que es un casting que tú te grabas en tu casa porque te mandan como, puedes mandarnos este self-tape, y entonces nos grabábamos para el mismo personaje, compitiendo, y allí se generaba pues todo. Nos comparábamos físicamente, a nivel de actuación, y allí empezamos a pensar, lo que hemos vivido como hermanas no es algo tan común. A lo mejor hay una historia allí de dos hermanas que les pasa eso. Y es verdad que en el 2015 hay un vídeo donde salimos diciendo como tenemos una historia y tenemos una serie pensada, pero en 2019 fue cuando dijimos, vale, pues aquella idea que teníamos, pues vamos a hacerla. Y bueno, esta es la historia. y a partir de allí sí que es verdad que empieza un viaje muy intenso emocionalmente, que si quieres puedes empezar tú a hablar del proceso. Pues sí, a partir de ahí pues empieza el 2019 esta primera charla intensa que tuvimos, de decir, vale, si queremos contar esta historia y queremos como hablar de lo que hemos vivido, tenemos que hablarlo primero, ¿no? Tenemos que coger un día, nos sentamos, hablamos de cómo viviste tú todo este pasado común, cómo lo viví yo, y a partir de ahí pues abrir este cajón del pasado y empezar como a crear. Porque teníamos muy claro que crear esta ficción no podía ser, o sea, era imposible sin entender la realidad, ¿no? Y sin hablar nosotras y sin... Porque también teníamos claro que Mireia y Joana de la ficción estaban a años de Mireia Claro, y del nosotras proceso del que vosotras presente, ya habíais porque teníamos hecho. que hablar de cosas El punto que... de partida era completamente distinto, ¿no? y lejos de nosotros, que ya lo habíamos vivido. Claro, claro. Y es verdad que en el momento en el que empezamos como a pensar una especie de teaser para presentar a las productoras, para intentar vender el proyecto, sí que allí fue otro viaje, porque de repente empezamos a buscar imágenes en casa, vídeos de entrevistas, vídeos del momento de Pulseras y del momento que nosotras hablábamos como del trauma un poco, que es en el momento donde hay un cambio de vida absolutamente claro en nuestra relación y en nuestra vida. Y allí, al descubrir los vídeos, las entrevistas, fue también un recordar, casi había cosas que habíamos olvidado. Y allí también creo que empezamos a ver que Self-Tape a lo mejor era más profundo y menos cómico de lo que pensábamos en un inicio. Porque sí, primero pensábamos, bueno, hay algo gracioso de los self-tapes caseros, de nuestra relación, pero cuando empezamos a ver los vídeos y empezamos a hablar, fuimos viendo que bueno, que era un drama. Que era más dramático. Que era un dramón. Y sí, esto. ¿Había más preguntas en la pregunta? Sí, creo que también había como, también hubo el hecho de que teníamos la necesidad también de poder ver en ficción o querer contar una historia de hermanas y a dos mujeres desde un punto de vista como nosotras teníamos referentes como Lena Dunham, Girls y la noruega. Ahora no me sale. Young and Promising. Young and Promising. Teníamos series que teníamos referentes de mujeres que eran de fuera y de repente nos costaba un poco encontrar referentes de chicas jóvenes españolas en series. Y de aquí también fue un poco de... Podemos intentar contar una historia de dos mujeres de la manera más honesta que podamos.
Claro, lo que a mí me parece, bueno, una de las cosas maravillosas de la serie es que pocas cosas y pocas personas y pocos vínculos y la industria y las relaciones sexoafectivas, la familia, la vulnerabilidad de la profesión, la exposición, nada de casi ninguna de esas cosas se le indemne, ¿no? de la serie, ¿no? Y eso yo creo que es interesante, ¿no? Y quería un poco empezar por ahí, porque el relato de la profesión y de la industria es muy crudo. Es decir, que por un lado encontramos bueno, lo que es un sexismo y un machismo fortísimo, ¿no? Pero que además lo encontramos en varios de los procesos, de los pasos de los procesos creativos, ¿no? Es decir, que ocurre en la lectura de guión con la que se abre la serie, en la que a tu personaje le piden en esa lectura de guión que se quite ropa, que se sexualice. También en el propio rodaje, por supuesto, después de la serie en la que, porque a tu personaje la echan antes de empezar a rodar, precisamente porque no cumple un canon físico determinado, ¿no? Una vez que había salido seleccionada, ¿no? Y después entra tu personaje a ser protagonista de esa serie. Y son incomodísimas, ¿no? De ver lo naturalizado que está en esos rodajes el tratar a las actrices como, en fin, como objetos, ¿no? De alguna manera. También es interesante y es muy cruda la percepción y la reflexión que hay en la serie sobre la propia profesión, ¿no? Cuando nos encontramos, cuando empieza la serie, encontramos a una Mireia triunfadora, de alguna manera, ¿no? que está pudiendo ser actriz y tener éxito, aunque luego hablaremos del concepto de éxito y fracaso también que está en la serie, y a una Joana que está a punto de tirar la toalla, de alguna manera, ¿no? Que tiene un desgaste muy grande, que es la que ha pasado un fenómeno de fan inédito, que tiene que convivir con eso también, ¿no? Porque la digestión de ese éxito tan desmedido después le provoca que es un personaje que está profundamente incómodo cuando le preguntan qué estás haciendo ahora o le apelan constantemente a ese éxito y la gente de alguna forma la ha enmarcado ya ahí, ¿no? Luego, por supuesto, también bueno, la realidad también de una profesión que está alejada del glamour con el que se percibe socialmente, ¿no? Que es una profesión llena de esperas, de luchar contra el olvido, incluso cuando, o sea, como que de un éxito que se tiene que renovar permanentemente. También lo interesante de que unido a eso, la precariedad de la profesión también, ¿no? Es decir, que vemos en momentos dados cómo el personaje de Joana se da cuenta de que en esos años de haber sido una actriz de éxito, pues realmente tiene 80 días cotizados y no tiene derecho a paro y está en una situación económica pues bastante cruda, ¿no? También. Y a la vez es la apuesta por... Pero me estoy enrollando muchísimo, ¿no? Pero bueno, me parece importante también establecer este marco. Decía que cuando se hace una apuesta, y aquí tenemos también personas que se dedican a esta disciplina, por esta especie de salto al vacío de querer apostar por dedicarnos a esto, lo que ocurre cuando no tienes otra alternativa profesional. Y le pasa a tu personaje, ¿no? Que cuando habla con sus amigas trabajadoras y le dicen, oye, tía, pero es que tendrás que currar. Y ella se siente como perdida de, bueno, pero ¿y qué hago, no? ¿O qué hago? Por un lado, ¿cómo renuncio a este sueño? Y luego, ¿cómo tal vez me transformo o me reconvierto? ¿O qué hacemos con este tipo de apuestas, ¿no? Entonces, y luego ya también por último, no sale nada bien parada, pero no solamente la industria mainstream, sino también el cine de autoría, ¿no? Es decir, porque también en el último capítulo Joana va a un casting pues, que resulta grotesco de alguna forma y que seguramente responde a hechos reales también. Entonces, bueno, quería un poco que comentáramos o que comentarais un poco toda esta vivencia y esta reflexión sobre el ser actriz, sobre convivir con todo esto que he ido desarrollando. Bueno, claro, al final el self-tape nace de aquí también, de decir, oye, ¿por qué no hacemos una serie que pueda mostrar lo que es realmente ser actriz, ¿no? Porque Joana y yo en ese momento haciendo los self-tapes éramos actrices y estábamos ahí pasándolo mal. Y claro. Pasándolo mal cuando vas a un casting y te dicen que no, cuando te encuentras compañeras de amigas tuyas que también son actrices y las ves luchando
para salir, bueno, para tener curro, y de repente tampoco les sale nada. Y esto relacionado con el hecho de tener una hermana que está luchando por el mismo sueño que tú, nos daba mucho juego para decir, vale, pues vamos a jugar y vamos a trabajar estos dos personajes que de alguna forma las dos son actrices, pero cada una vive, ¿no? Vive la profesión y el trabajo desde dos sitios. Ahora decías, ¿no? Como Joana vive su situación como actriz desde un sitio como de angustia, porque es como si no hago esto, ¿qué hago? Claro. ¿no? Mireia en el fondo también, si no tiene esto, ¿qué tiene? ¿no? Y hay algo como de la relación con el curro y con el universo y el hecho de ser actriz es muy duro por las dos partes. Y que también hay una cosa que te identificas como actriz, ¿no? Hay algo que creo que en otras profesiones no pasa, pero con ser actriz... Que forma parte de tu identidad de una forma muy bestia, ¿no? ¿Sabes? Y que hay algo de, ya, pero es que yo Claro. soy actriz y es algo que he querido ser toda mi vida. Claro. Y además, con 15 años todo el mundo era como, eres actriz y todo el mundo te para por la calle y como proyectan un futuro en ti que de repente no es el que habían proyectado o habías proyectado, y piensas, ¿y si no soy todo esto que todo el mundo ha pensado, o yo también, qué era? ¿Qué soy? Bueno, y lo heavy también es que llega un momento en que ya no lo eres. Es decir, claro. La situación de, bueno, nuestra vida, ¿no? Que al final empezamos, yo tenía 10 años, Joana tenía 16, 15, y al final es como, claro, te dan tú das esta imagen, que es la niña actriz, ¿no? Con ese encanto, con esta naturalidad, y das por cámara algo muy natural y como muy genuino, y de repente tu cuerpo cambia, ya no eres esa niña, ya no tienes esta cosa que brilla sin hacer nada, y ya la cámara te busca, ¿no? Y de repente, pues, esto también es muy heavy, ¿no? Como los actores y las actrices que han empezado tan jóvenes, que hay un momento en que pues ya no te llaman, o ya llegas a un casting y ya no les gustas. Y esto, como, bueno, quizás después cuando hablamos de éxito y fracaso, sí. Entra, porque hay una sensación de fracaso y de... Sí, justamente, si quieres... De lío. Justo es que quería, qué bien coordinadas, porque era justo lo que quería sacar ahora, ¿no? Que me parece muy interesante la reflexión que hay en la serie precisamente sobre qué es el éxito y qué es el fracaso, ¿no? Cuando se abre la serie en el primer capítulo, tu personaje, la presentación de tu personaje es una actriz que acaba de ganar un premio la noche anterior y que va desolada por las calles de madrugada con el premio en la mano, ¿no? Que es lo suficientemente metafórico y simbólico para entender que hay detrás de eso, ¿no? Y por otra parte, Joana no está en un buen momento profesional, aunque por otra parte podríamos decir que a nivel personal yo siento que sí es un personaje que tiene una red afectiva preciosa, que no está sola, que tiene muchísimo amor alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, para vosotras era importante también poner el foco ahí, ¿no? Y ya no solamente por esto de lo que tiene que ver con qué es para una el triunfo, ¿no? Que desde luego para mí está más en la línea de lo que le pasaría a Joana, aun entendiendo también lo duro que puede ser que un personaje que está triunfando como el tuyo se sienta de alguna manera una mierda porque está haciendo una mierda, de alguna forma. O incluso también con la serie en la que los dos personajes entran en el casting, Joana sale, pero luego entras tú, también ese tipo de productos. Es decir, que pasa también con eso, ¿no? Cuando tenemos una profesión que puede dar arte y puede dar cosas absolutamente, bueno, no sé cómo calificarlo, pero que contribuyen de alguna forma a estereotipos, a generar violencias, a generar, ¿no? Es decir, que todas esas capas de sentido también me parece que son... que me gustaría que las comentarais. Y también a la soledad, o sea, Total, creo que también sí. es una profesión que muchas veces puedes pensar que está triunfando y que
buah, le va increíble y tiene muchos seguidores y trabaja muchísimo, pero es una persona o está en un momento que se siente muy sola. Porque a lo mejor está rodando lejos de su casa o porque el horario es muy difícil de compaginar con una vida normal. Y queríamos mostrar esta parte, ¿no? Como la soledad de Mireia, pero el éxito profesional y a lo mejor el no éxito profesional de Joana, pero el amor. Y lo importante que también es como la familia y los amigos. Porque también queríamos hablar de la amistad. Claro. Era algo que también era un tema que teníamos allí. Y bueno. Y que también, como lo digo ya, porque sé que lo dirás tú, sino que al final nosotros estamos marcando, como estamos enseñando y mostrando un caso muy concreto, que es el nuestro y que es el de Joana y Mireia de la ficción. Es decir, no todas las actrices y no todos los actores viven lo mismo y quizás hay gente que lo vive desde un sitio más tranquilo e increíble, pero queríamos dar esta cara de la moneda, enseñarla, sí, sin hacer como de esto algo universal, sino algo como muy concreto y honesto, decir, esto es lo que hemos vivido nosotras y lo que viven Joana y Mireia de la ficción, que no somos nosotras, es una ficción. Pero bueno, me estaba acordando ahora de una secuencia que es maravillosa, que es en la que tu personaje, bueno, pues porque está con una obra de teatro que va a determinados institutos y el encuentro con el alumnado después, ¿no? Y esta sensación que tiene ella cuando ¿no? los y las adolescentes le preguntan una vez más ¿no? por la fama y demás. Y una de las niñas dice, bueno, es que a mí me gustaría ser actriz, pero... Y tu personaje le interpela del por qué, ¿no? Y de que vosotras, en ese sentido, ¿cómo me definiríais qué es para vosotras la interpretación y por qué os parece que sigue teniendo sentido todavía? Sentido para nosotras. Sentido para vosotras, sí. Es que para mí, o sea, para mí son dos cosas muy distintas. Una es la fama y el otro es el trabajo. Y son dos mundos muy distintos. Y para mí, a mí lo que me da el trabajo de actriz es una especie de subidón, que no sé por qué, pero no me lo da nada, ¿sabes? Nada más en ese sentido. Y para mí es un transformarme y poder como crear con un grupo y con gente y contar algo y poder contar una historia y poder enseñar a la gente pues otras maneras de vivir, otras... Y al final, no sé, es una pregunta muy difícil, ¿eh? O sea, estoy como... Pero sí, creo que es esto. Y a veces también lo odio, ¿eh? O sea, hay un conflicto también con la propia disciplina, ¿no? Y con el propio trabajo. Sí, yo creo que por una parte lo que ha dicho Joana estoy muy de acuerdo. Por otra parte, en mi caso creo que el ser actriz me hace como salir de una zona de confort que me va muy bien a mi vida, o sea, como de estar en un estadio de poder comunicarme con la gente o conectar con con las demás desde un sitio como muy real. Y esto creo que ha sido gracias a ponerme delante de una cámara o que Joana me dijera en plan, ponte este disfraz y actúa delante de nuestra familia, ¿no? Pero sí que es verdad que te da esto también, ¿no? Que trabajar con el cuerpo, con la mirada o conectar con el otro, que al final es lo que se hace mucho en la interpretación, creo que es muy valioso y es muy bonito. Y en vuestro caso, creo que vocacionalmente tú sí que tenías desde pequeña el anhelo, ¿no? O la pasión por... Así como que creo que tú llegaste de forma más casual a ese casting de héroes. ¿Eso tú...? Sí, no sé. Sí, Sí. Sí, sí. Sí, ya de pequeña. Mi abuela me llevó a ver Annie, el musical, y creo que allí fue como, yo quiero hacer esto, yo quiero salir allí y cantar. Después, unas navidades, Joana era Annie. Se montó ella el espectáculo en casa. Como vi que nadie me daba con Annie. Todos los primos. Y ella era Annie.
cogí a todos mis primos y les dije, tú vas a hacer de esto, tal, y yo soy Annie. Maravilla. Entonces hice Annie. Y sí, era muy pequeña, entonces fue como algo ya... Y que también yo hice pulseras tan pequeña y Mireia héroes, no porque nuestros padres nos como trajeran o nos llevaran a castings y así, sino porque hacíamos teatro en Sabadell, de donde somos, pero solo para divertirnos. Y de repente, bueno, pues de allí salió lo que salió y fue como, ah, wow, vale, que va de esto. Pero era como un juego. Claro. Me gustaría ahora que pasáramos un poco a comentar lo que, bueno, pues para mí es uno de los grandes temas también de la serie, que es la incomunicación, ¿no? Precisamente desde esa soledad en la que habitan los personajes con sus emociones y con sus sentimientos y con las heridas del pasado, creo que una de las cosas que está mejor contada es cómo los personajes no saben hablarse, no saben expresarse, acumulan una serie de daños y de rencores y de reproches, a pesar de que luego también comentaremos que debajo de todo eso hay un amor intacto siempre también, muy bello. No sé si hay alguna secuencia en la que sentís que bueno, sí sabemos que hay una secuencia que la vamos a ver, pero donde puede verse todo esto y de qué manera para vosotras esto también era un eje narrativo importante, ¿no? De qué ocurre cuando personas que nos queremos no sabemos hablarnos y de qué manera al final la sanación, si acaso llega siempre a través de la palabra también, ¿no? Y incluso después de la colisión, ¿no? de enfrentarnos, ¿no? Eso, ¿cómo veis esto? Como que estaba desde el principio, entiendo, como algo primordial, ¿no? También en la escritura y en la concepción de la serie. Es que teníamos muchas ganas de contar una relación de hermanas, que al final es una relación muy concreta, Sí. que seguro que, o sea, a lo mejor hay gente que no tiene hermanos y ve esto y piensa, pues yo con una amiga también he vivido esto, pero al final es una relación de que te quieres muchísimo, de que hay algo de que es para toda la vida, pero que a la vez también hay muchas veces que no como te expresas o no le cuentas y es un espejo también muchas veces de muchas cosas. Entonces todo esto teníamos muchas ganas de contarlo. Y partíamos también del momento en que, como el punto de partida era, vale, pues empezamos la serie que Joana y Mireia llevan 2 años sin verse, ¿no? 2 años sin hablar prácticamente. Y cuando se encuentran, ¿qué pasa? O sea, hablarán seguro. Claro. ¿Y qué pasa si se dicen lo que no quieren decirse? O sí, de repente se dicen y se sienten, ¿no? Y se discuten. Y a partir de ahí también como generar toda esta trama que nos parecía como muy interesante. Al final siempre, pues esto, ¿no? Joana tiene lo que Mireia quiere, claro, y Mireia tiene lo que Joana quiere, y a partir de ahí también se generan estas situaciones de no poder expresarle, ¿no? A la otra lo que te pasa porque sabes que le harás daño. Y esto es una cosa que pasa mucho entre hermanas, ¿no? Como el protegerse constante y a la vez no querer hacer daño, pero sentir que tienes que estar ahí, ¿no? Sí, y a la vez también, perdona, que no tienes como... que hay como una crudeza, o sea, que hay muy poco maquillaje, digamos, en la relación, o yo por lo menos con mi hermana lo siento así, creo que es una relación de una intimidad donde también el malestar, incluso no hablado, no se maquilla, se evidencia, ¿no? Pero perdona, Joana, que ibas a... No, que podemos ver la escena y a lo mejor vamos hablar... vamos a ver una secuencia del episodio 4, que es un prodigio, y que es un prodigio en el desarrollo emocional de los personajes, en la eclosión precisamente del conflicto, donde bueno, la vamos a ver y luego vosotras la comentáis, Sí. cómo la rodasteis, cómo Sí, la concebisteis, sí. Total. y todo esto. Gracias, Xavi. Es que me gustaría que lo aplaudiéramos, la verdad. Y contadnos, porque no sé, yo creo que lo habréis podido ver, incluso quienes no hayáis visto la serie, que es una secuencia de una potencia interpretativa, emocional y vivencial enorme, ¿no? Y que está rodada con
no sé, a la vez con mucha delicadeza y con mucha verdad. Y creo que aquí esto es uno de los ejemplos, ¿no?, de lo que ha tenido que suponer el trabajo entre vosotras. El trabajo... También con Bárbara Ferrer, la Sí, directora. sí, contadnos, sí. No, que sobre Como todo quiero decir su nombre porque sí, hay algo... Claro. Bueno, que después vamos a hablar de la figura de Bárbara porque era muy complicado, pero que ha hecho un trabajo y hizo un trabajo increíble, que, o sea, sin ella no lo hubiéramos podido hacer. Pero bueno, en concreto de esta escena, para nosotras y a nivel de guión necesitábamos y queríamos tener un momento donde Mireia y Joana es como se rompe la relación o no, porque también puede ser el inicio de una nueva etapa, pero bueno, que había un momento como de crisis que teníamos muy claro y que teníamos muy claro que era el momento donde ellas hablaban y se decían cosas que a lo mejor nunca se habían dicho. Y también, como ahora viéndola otra vez, ¿no? Es bonita porque pasa por muchos espacios y es una escena que ya nos gustaba de inicio porque era como, es que cuando hay una discusión, cuando nos discutimos, es como podemos discutirnos en la cocina, pero de repente vamos al baño y mientras yo estoy meando nos seguimos discutiendo, pero esto es muy de hermanas y esto nos gustaba mucho como representarlo en una escena, como de generar que toda la casa es el espacio donde pasa la escena, ¿no? Y con esto también, con Bárbara, fue muy guay porque planteó la escena, estaba como, la planificación era plano secuencia todo el rato. Hicimos muchas tomas, no me acuerdo cuántas, pero sí que fue como de, vale, tenemos que ir a la idea porque claro, la serie la rodamos con 20 días. Que esto es un dato importante. Total, alucinante. 20 días en Barcelona y un día en Oslo. Y claro, íbamos muy a tope, no teníamos mucho tiempo para equivocarnos y esta escena en concreto era una escena de acting muy difícil y para nosotras era muy importante que el set estuviera como ready para que nosotras... ¿no? Porque sí, que fuera un poco como una obra de teatro, porque también teníamos ganas de que ya que era tan difícil que fuera como una obra de teatro donde podíamos nosotras movernos. Entonces Lucas, el director de foto, y Bárbara ya decidieron como iluminarlo todo para que cuando Mireia y yo entráramos pues ya lo tuviéramos todo preparado para que, bueno, pues fuera como una obra de teatro. Y también creo que Mireia y yo nunca habíamos actuado juntas. Claro. Que esto también, cuando después de escribir, después de como crear el mundo, el equipo, como todo, fue como a un momento que dentro de 5 días tenemos que actuar y me da vergüenza actuar delante de ti, ¿sabes? Como somos hermanas y ahora no sé, qué raro. Y esta escena la grabamos el 4.º día de rodaje, o sea que aún no habíamos como rodado mucho. Increíble. Y sí, y también estábamos muy nerviosas en el momento de rodar y de ser las actrices de la serie, porque también había como mucha presión, estábamos nerviosas, sabíamos que eran personajes difíciles también, entonces bueno, había como peso allí. Y esta escena en concreto, también córtame si... Sí, no, tú, tira. No la quisimos ensayar. Eso te iba a preguntar si habíais... No, porque queríamos ir un poco a ver qué pasaba. Libres. Sí, libres. Entonces sí que es verdad que nos enseñaron un poco, vale, tenemos que pasar por aquí, después, y lo marcamos un poco el recorrido, pero también fue como, vamos a ver qué sucede. Y claro, es una escena muy heavy porque Joana me dice cosas muy heavies, ¿no? A Mireia. Y Mireia, actriz, también tenía que sostener que Joana, actriz, estuviera diciendo cosas que a Mireia real le afectaban igual, ¿no? Como había todo un mix de, vale, estamos haciendo una escena que habla de nosotras, pero son los personajes, pero de repente estás diciendo algo que está conectado con nuestra vida real. Y sí que es verdad que en esta escena, ¿no? Hubo un momento de que hay cosas que no estaban en guión, que de repente ahí, pues con la magia del momento, pues, ¿no?
Joana. Sí, había el momento, en el momento en que Joana le dice, como creo que a tu lado no soy feliz. Sí, O, a tu lado soy menos feliz. esto no estaba escrito así en guión. ¿Te salió a ti Pero así? yo allí pensé, y con Bárbara hablando, pensé, a lo mejor que esto no es muy bueno a nivel de coach, como decir eso, pero pensé, voy a decirle algo que sé que es más nuestro y que sé que le va Bueno, a y que al tocar. final está conectado con la historia de Joana y Mireia de la Claro, ficción. claro. Es decir, también esta escena, ya en guión, cuando la escribíamos, sí que sabíamos que pasarían cosas en el rodaje. Como cuando rodamos esto... Aquí vamos a ver será- qué nos decimos. Sí. Ya lo habíamos como pactado un poco. Y yo allí pues pensé, Pero sí, igualmente como es una escena muy... Bueno, que marca mucho como un momento muy, muy concreto de la serie, ¿no? Y es un antes y un después. Total. y también queríamos, aparte de los espacios, como en estos momentos de discusión, donde tienes momentos donde te ríes y momentos donde lloras y momentos donde al final Joana le pregunta, vale, te vas, pero Pero ¿a dónde vas? Claro. Porque soy tu hermana y también, ¿sabes cómo Sí, sí. me preocupo? Y era un poco eso. Es una maravilla. Quería pasar ahora a hablar un poco, precisamente, bueno, retomando lo del el vínculo tan dañado, pero lo que decía antes, ¿no? Bajo el cual late también un amor que es, bueno, pues el amor entre hermanas, que cuando alcanza niveles de intimidad es, yo creo que una cosa potentísima, ¿no? Y quería, no sé si yo, o al menos yo lo he percibido así, que con todo el material, digamos, de los vídeos caseros, domésticos, familiares, que es ingente, ¿no? Porque tenéis muchísimo, yo lo que me decís si esto es así, yo siento que después de cada conflicto entre los personajes hay un interludio donde vienen estos vídeos. O bueno, o al menos así lo he sentido en algunos momentos, como de un recordatorio de volver al origen, de volver al amor que está ahí, y que en ese sentido los vídeos aparecen como recordatorio de eso que permanece inalterable, ¿no? A pesar de lo que luego la vida va ocurriendo, ¿no? Lo hicisteis con esa... Sí, y también del pasado. Sí, exacto, ¿Sabes? sí. Como también había algo... O sea, hay muchos de los vídeos que en guión ya teníamos claros como, vale, aquí creo que, como por ejemplo en el momento de la escuela donde está mi casting de Pulseras Rojas, el primer casting, allí teníamos muy claro que, que iba allí ese. Y sí que en guión hay algunos que ya los teníamos claros. Pero es verdad que en montaje, Bárbara y las montadoras de repente, cuando nosotras veíamos los visionados, habían puesto momentos, vídeos, porque sí que hubo un momento que nosotras dimos todo el material, que fue un poco de nervios, en plan, van a ver toda nuestra vida, como dimos todo el material a las montadoras para que montaran. Vale. Y pudieran también O sea, jugar. vosotras desde guión no lo habíais pensado, qué uso queríais hacer de ese Sí, material. o sea, siempre, siempre vale. era desde un sitio de ahí hay un recuerdo o Sí, ahí emocional. hay una sensación de quiero reencontrarme con Sí. Joana, quiero reencontrar esta infancia o esta sensación de felicidad, ¿no? Que al final era lo más genuino que había en los vídeos, que era algo como de qué naif y qué felices éramos en ese momento y ahora por qué estamos así, ¿no? Pero sí que siempre, en relación a los vídeos de archivo, que creo que bueno, siempre lo decimos con Joana, que teníamos muy claro cuál era la línea que no queríamos cruzar. Es decir, creo que es una serie que nos exponemos muchísimo nosotras, pero no queríamos que nuestra familia, nuestro entorno, sintiera que estábamos como invadiendo un espacio completamente privado y absolutamente suyo, ¿no? Y sí que es verdad que ahí es donde hicimos como trabajo en decir, vale, ¿cómo creamos este universo familiar de la ficción y sobre todo en los vídeos de archivo que no se vea nadie que no seamos Joana o yo? Y En alguno que se ve a y alguien, en alguna se ve a alguien, como... pero era como pedir permiso, tal. Pero sí que teníamos como muy claro esto, que al final éramos nosotras que tomábamos la decisión de decir, vamos a hacer una serie que habla de nuestra vida, pero vosotras no tenéis por qué sentir que estamos invadiendo este espacio. Quería pasar a un tema peliagudo, potente,
y para mí clave también en la serie, que es la relación de los personajes con el sexo. Y unido a eso también los episodios de violencia sexual que aparecen reflejados, ¿no? Y que eclosionan, digamos, en ese episodio 3, donde hay una secuencia en la que los personajes como que conectan por primera vez en silencio en la bañera, pero que ambas, sin contárselo, vienen de experiencias traumáticas, ¿no? Por un lado, Mireia, tu personaje, que es un personaje que en su manera de relacionarse, de alguna forma también, a veces es un personaje que yo siento muy roto y muy desvalido en el acercamiento a los demás, y que con los hombres en concreto hay varias secuencias donde su manera de acercarse, en muchas ocasiones como intentando propiciar un encuentro sexual, es por una carencia afectiva fuerte, ¿no? En el caso concreto de este personaje. En este sentido, lo que decía, que en este episodio cuando los dos personajes se juntan rotos, tu personaje viene de haber pasado una noche de fiesta donde se ha despertado en una cama y en una casa y no recuerda nada. Y el personaje cree que ha podido tener sexo, tal vez incluso inconsciente o sin su consentimiento, y es una de las secuencias, yo creo que con más tensión y donde a la vez podemos encontrar muchos ecos vivenciales de muchas de nosotras. Y después, bueno, interpela al personaje masculino que vive en esa casa y que él, lo interesante también, aunque esto no es lo que quiero preguntar porque si no me voy a enrollar mucho, es que ese personaje masculino no entiende ese desvalimiento, no entiende qué significa tal vez haber vivido la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Y cuando sale de esa casa sufre una crisis de ansiedad porque empieza a tener flashback de recuerdos de episodios de violaciones con su pareja, con su expareja, en momentos en los que estaba inconsciente o dormida o borracha y donde sufría lo que son violaciones, llamémoslo por su nombre. Aparte de también momentos en los que el personaje interpela a su expareja por no o haberse quitado o no haberse puesto el preservativo. Y por otra parte, ahí Joana, tu personaje, viene de un encuentro también absolutamente fracturador en el que ella, que ha salido a correr y ha entrado de forma espontánea en un hotel y ha ligado con uno de los chicos del hotel y de forma consensuada decide ir a pues relacionarse con él íntimamente, y aunque va pasando por estadios de fragilidad determinados, hay un momento en el que esa relación sexual empieza a sentirse incómoda con su cuerpo, con él, probablemente ahí ya podemos intuir también muchas otras cosas que haya podido vivir el personaje, pero donde finaliza de una forma absolutamente violenta, que es que ella, antes de despedirse, puede ver que él en su teléfono la ha reconocido a la Joana de Pulseras Rojas y que ha comentado con amigos una secuencia sexual que está en una web porno, una secuencia sexual de una película, si no me equivoco, y donde, en fin, y esos personajes se juntan en esa bañera después de toda esa bestialidad. En concreto esta secuencia y en general lo que os planteo sobre lo que a mí me parece súper interesante y necesario a niveles políticos, feministas y de muchas clases del tratamiento de la reflexión que hay sobre lo sexoafectivo y las violencias. Bueno, teníamos muy claro siempre que queríamos hablar del sexo y teníamos muy claro que había un capítulo dedicado a esto, porque queríamos poder contar el sexo desde desde este lugar donde nosotras hemos vivido, donde nuestras amigas muchas veces han vivido, y contar esta violencia, contar esta incomodidad, contar todas estas barbaridades que ocurren. Están aquí. Y que están cotidianizadas también. Sí, y también y que a veces no se reconocen como violencia. Exacto. Tener la oportunidad de, con dos personajes, que hubiera dos situaciones, ¿no? Que al final
cuando estábamos escribiendo ese capítulo, que fue muy heavy también el momento de escritura de este capítulo, porque al final era como estar también como recordando y reviviendo momentos de nuestras vidas. No, que claro, que también escribíamos con Claro, otros guionistas, Sí. que con Iván Marcadí, que también es productor ejecutivo y guionista, con Carlos Robisco, con Clara Esparrac. Entonces también era heavy como ese momento de Mireia y yo como abriéndonos y exponiéndonos, contando cosas tan concretas que teníamos, claro, que siempre fuimos muy respetadas en ese sentido, pero claro, que ya en el momento de escribir fue muy duro y muy intenso. Sí, sí. Y que quería decir que a mí lo que me preocupó un poco era que cuando estábamos escribiendo esto yo le comentaba a amigas de mi entorno como estamos escribiendo una escena donde a mi personaje le pasa esto. Yo he vivido esto, me decían. Vale, otra. Yo he vivido esto, yo he vivido esto. Y era como, qué heavy, que lo tenemos tan normalizado y es algo muy grave. Y de repente que self-tape pueda servir para visibilizar esto también y dar un poco como de decir, si tú has vivido esto, quizás no es algo tan normal, era algo que para nosotras era muy importante, tanto con la escena de Mireia como la escena de Joana, que al final es un sexo muy común, muy heterobásico, que está muy normalizado y que al final es la educación sexual que tenemos, que es esta, ¿no? Y sí que, bueno, era un capítulo muy, muy, muy importante. Y además, y creo que es muy interesante cómo, no sé exactamente si es en el quinto, cuando tu personaje hace una toma de conciencia de lo que le ha pasado y se lo verbaliza a su hermana, ¿no? Y que esto yo creo que también es muy valioso. Pero bueno, igualmente, por avanzar, porque también quiero luego dar paso a la gente para que os pueda preguntar o comentar. Quería, bueno, hay una cosa a nivel de puesta en escena y del propio lenguaje de la serie que quería que me comentarais, que es sobre el episodio 6, cuando lo empezáis y lo concluís con lo que es una cosa metacinematográfica, que es que reveláis las costuras de la propia ficción, ¿no? Que decidís enseñar las entrañas del rodaje, del propio rodaje. Esto, la razón de esto puede ser, o yo os pregunto si es esta, el hecho de que en esta exposición tan brutal de contar una historia personal, pero a la vez querer marcar una distancia, ¿no? Para decir, bueno, sí, y como casi todo arte parte de lo personal y de lo íntimo, pero no es toda nuestra historia. Esto es una ficción. Sí. ¿Esto era esta frontera la que queríais marcar como clara? ¿O qué juego de puesta en escena queríais hacer? Sí. O sea, el primer meta que hay en el capítulo 6, el inicio del capítulo, sí que estaba ya escrito por guión y era algo que teníamos muy claro de decir como este inicio donde la cámara está abierta y de repente ves, ¿no? este set y es este el mensaje un poco, como esto que has visto es ficción y estamos haciendo una ficción, que es algo que también nos da un poco de miedo de decir, nos estamos exponiendo tanto, claro. Estamos hablando tanto de nuestra vida, pero a la vez estamos creando unos personajes que para nosotras no son nada como nosotras, es como Mireia es Mireia y Joana es Joana, pero sí que los vídeos de archivo y todo este vínculo quizás era como poco que se difuminaba un poco más y sí que el hecho de tener un meta nos daba también como el espacio de decir esto es un rodaje, también de visibilizar un poco el equipo, ¿no? Decir, esto no lo hemos hecho solas, esto se hace con un equipo y no sé. Y sí que al final es verdad que cerramos un poco el círculo porque hay un meta también al final, que la cámara de repente pasa como hay un momento en que hay un encuentro de Joana y Mireia y ahí es como que ya vuelves a ver otra vez como el equipo de rodaje y tal. Y esto surgió de improvisar y de jugar, que al final es algo que queremos remarcar, que es muy importante jugar también y tener espacio para el juego dentro del rodaje, y ese fue un momento clave. Que es que porque era el último día. Joana estaba rodando la última escena
Y yo decidí, con Bárbara, decidí que cuando la escena fuera buena, le dijéramos a Joana que teníamos que repetir. Y en esa toma yo salía y nos abrazábamos. Y era algo muy como naif de juego, de decir, pues tenemos esto grabado para quizás colgarlo en Instagram, como mucho. Y de repente en montaje Bárbara hizo esta joya que es este final que concluye muy bien, que es el momento en que rompe la cuarta pared y aparecemos nosotras como en la vida real, abrazándonos y terminando el rodaje, ¿no? Y es algo como metafórico, que a la vez es romántico y a la vez es como un buen final. Y luego creo que el final tiene algo muy bello también porque de alguna forma los dos personajes vienen de huir de cosas que no quieren, ¿no? Tu personaje deja la serie porque, bueno, hay una secuencia absolutamente terrible, ¿no? Del rodaje de una secuencia de sexo en esa serie de época que están haciendo. Y el tuyo huye de un casting que ya hemos hablado antes, ¿no? Con el que se siente profundamente incómoda por una serie de apelaciones a lo personal que probablemente no tengan nada que ver con el propio casting, ¿no? Y además, justo también antes de que los personajes se junten, hay una cosa que me gustó mucho que se inserta de nuevo estos vídeos familiares y creo que es tu personaje, o corregidme si me equivoco, que en uno de los momentos hay un familiar que le dice, haz el monólogo de Hamlet. Y ella dice, no, me voy a los columpios, ¿no? Y es como decir, vale, pero no siempre queremos estar haciendo eso, o no queremos, o sea, la vida es importante, el reencuentro con mi hermana es importante. O sea, es como, hay un cierre muy bonito también, que a pesar de todo lo que pone en valor de la profesión, es como, a veces una renuncia es un triunfo maravilloso, ¿no? Y esto... Sí, y poner límites. Creo Claro, que al final claro. es lo que hacen ellas dos, ¿sabes? Como tomar una decisión y decir, oye, hasta aquí, ¿sabes? Sí, sí, y Creo que no remarcar quiero estar aquí. que esto es muy difícil de hacerlo en la vida real, que lo hemos podido hacer haciendo una serie que habla de Claro, esto, claro. pero nos hemos encontrado en estas situaciones y estábamos ahí calladas y diciendo que sí. Y creo que haciendo self-tape ha sido un poco, bueno, darnos también este empujón de decir, oye, que si vuelves ahí, acuérdate que tienes una Mireia interior que quiere largarse a casa. Y sí, lo has contado muy bien, de hecho, me ha gustado mucho el Gracias. reencuentro, todo esto está muy bien. Pues bueno, vamos a dar un espacio a la posibilidad de que podáis hablar con ellas, preguntarles. Ya hemos dicho que hay mucho talento aquí también de gente y no sé si alguien se anima a comentar, preguntar. Como siempre sé que no, pero tengo que intentarlo. Mira, fenomenal, Mónica. Espera, te pasamos el micro, sí. Bueno, primero que nada, felicitarlas y agradecerles porque realmente es un contenido muy interesante, muy actual, que visibiliza muchas cosas que está bueno que se muestren y de una manera honesta e inteligente, ¿no? Entonces, realmente se agradece este tipo de contenido. Me parece que está muy bien retratado el vínculo entre las hermanas, esa intimidad que tienen, por ejemplo, todas las escenas en los baños, el tender en el medio del salón cuando es esa charla que vimos que es tan importante, tan central, y a su vez esa incomodidad para decirse realmente cosas que son muy importantes. Y bueno, Nerea no lo comentó, pero a mí un capítulo que me gustó muchísimo es el de la reunión familiar, Sí, porque sí. realmente es como que ahí vienen de la ruptura y en ese momento en donde cada una siente que se está atacando a la otra, es donde se juntan y hacen un frente común, ¿no? Sí. Entonces, nada, me pareció fabuloso el montaje también de todo eso. Y mi pregunta iba a cómo elegir qué material entra y qué material se queda fuera, ¿no? Porque me imagino que cuando escribieron el guión, un montón de otras historias, satélites, quedaron afuera porque hay un espacio y son 6 capítulos, ¿no? Y bueno, si va a haber una segunda temporada y si podremos encontrarnos algunas de estas cosas después. Muchas gracias. Sí, o sea, es verdad que cuando empiezas es como, guay, podemos contar esto y podemos contar lo otro, pero no sé por qué es una cosa rara, pero hay un momento que sabes qué entra y qué no entra.
Y es cuando ya tienes como que ya sabes, ¿esto es de self-tape? No. ¿Sabes? Como hay algo que ya se genera el mundo de self-tape. Y en ese sentido creo que ya hubo un momento donde teníamos muy claro qué entraba y qué no entraba. Y también tuvimos muy poco tiempo, entonces tienes poco tiempo para pensar, pero ¿estás seguro? Tira, da igual, ¿sabes? Es increíble que rodarais esto en 20 días, yo no me lo creo. ¿Me lo podéis Sí. demostrar? Y escribimos en 2 meses, Wow. o sea, fue muy intenso. Por eso que hay un momento que también el tiempo es como, bueno, hay lo que hay. De rodaje, es verdad que casi todo lo que rodamos está, porque como había tan poco tiempo, era como, tiene que estar, si no, no da. Pero sí que es verdad que había escenas, hubo un día que no llegábamos a tiempo y había una escena que teníamos que eliminarla. Y de repente, justamente el otro día, estábamos con Joana y hablamos de esta escena y le dije, ¿te acuerdas que había esta escena de yo allí y tal? No queda nada bien de repente, como qué bien que el tiempo nos dio como el espacio para decir esto fuera, porque a veces es como less is more, como llenamos como de cosas y de repente ir más al grano y más, no sé, más puro, más sencillo, más mejor, no sé. Y a nivel de vídeos de archivo, que también hay muchos que se quedaron fuera, creo que allí también había algo de piel, sobre todo si salían nuestros padres, era como, no, y ya notábamos, y había muchos que era eso, que ya notábamos como, por favor, este no, este es demasiado íntimo. Y a veces nos preguntaban, ¿pero por qué? Era como, no sé por qué, pero creo que es demasiado íntimo. Y sí. A ti. Leire. Hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por la charla. Tenía como 2 preguntas sobre el tema de la autoficción. Primero, ¿cómo habéis puesto distancia emocional con los personajes de la serie, teniendo en cuenta que son hermanas que pasan por procesos similares con los vuestros? ¿Cómo te separas al final del día y cómo no haces que afecte a la dinámica familiar? Y el segundo, un poco, que cómo habéis como acomodado a las personas de vuestra vida. Porque, bueno, claro, decía lo de la familia y pienso, claro, al final también vemos escena con una familia ficcional absoluta, pero que al final son los padres de unos personajes que se van con vosotras, que tienen un proceso similar, y cómo, si ha sido cómodo y cómo les habéis acomodado. Con nuestros padres es muy cómodo porque ellos, de hecho, fueron los que nos dijeron, si no tenéis trabajo, ¿por qué no hacéis algo juntas? Escribid algo. Y fueron un poco ellos. Y es verdad que... ¿Qué pasa? Que con nuestros padres es como que siempre, es casi como una empresa, porque están al día de todo y se leyeron todos los capítulos, o sea que ya lo tenían muy claro. Y la otra, ¿cuál era? La distancia. Pues creo que hubo un momento también en la fase de guión, más cuando estábamos Joana y yo trabajando, bueno, no sé si me voy a liar un poco hablando de esto ahora, pero sí que queríamos como decir, es decir, creo que era tan heavy el tema que nos llegaba, nos tocaba en un sitio tan personal, que oponíamos un poco de distancia y creábamos estos personajes desde un sitio de yo quiero estar en sala de guión y ver a Mireia en los post-its y no verme a mí. O hablar, que fue un proceso muy largo también, que cuando ya estábamos escribiendo estos 2 meses que decíamos, nosotras ya lo teníamos un poco ya como... Hablábamos en tercera persona. Sí, siempre es como a Mireia le pasa esto, a Joana le pasa lo otro. Y sí que necesitamos estar, o sea, queríamos estar preparadas para cuando llegase el momento de escribir de verdad, tener esto ya muy claro, porque si no era como entrar en una terapia muy heavy y ya, o sea, sí. También es verdad que, o sea, aprendimos muchísimo en el proceso en el que estuvimos solas y allí fue donde esto no me lo puedes decir, esto me duele y allí sí que fue la terapia heavy. Y también es verdad que en rodaje, que también fue muy intenso, también aprendimos muchísimo a comunicarnos entre nosotras.
Y en guión también, en decir como solo nosotras dos sabemos 100% lo que es verdad y tú sabes lo que me duele de verdad y yo sé lo que te duele. Entonces tenemos que protegernos y creo que lo hicimos muy bien en esto de, vale, podemos cambiar de tema porque, ¿sabes? Como en ese sentido. Por aquí. Bueno, yo quiero... Estoy un poco nerviosa, ¿eh? Tranquila. Bueno, yo quiero decir que cuando... bueno, yo estoy yendo a hospital de día y tal, y cuando yo vi la serie, bueno, quiero dar las gracias porque a mí, por ejemplo, yo es verdad que me he callado durante toda mi vida muchas cosas y cuando vi la serie me di cuenta de cosas que, o sea, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? De que había vivido situaciones que eran graves y no eran normales y eso era lo que me estaba haciendo daño y por lo que no avanzábamos y me ayudó bastante porque se lo empecé a contar a mi terapeuta y lo hemos empezado a trabajar. Entonces, en esa parte, muchas gracias. Y luego quería preguntaros una cosa y después decir otra. Perdón. Cuando os contabais las cosas que lleváis mucho tiempo tipo queriendo decirosla a vuestra hermana, os sentíais como, no sé, liberadas o no sé cómo decirlo, tipo... Sí, entiende. Y querías añadir otra cosa más, ¿verdad? Vale. Sí, claro. Al final creo que siempre hablar las cosas, al final hay algo de liberación. Y sí, y también es verdad que cada cosa tiene su tempo y su ritmo, pero sí, comunicar y hablarlo, hay muchas cosas que hemos sanado por eso, por hablarlas y por ayudarnos en ese sentido. Lo digo. Sí. Bueno, yo quería decir que mi hermana me invitó a venir a esto y yo es verdad que no me había visto la serie y cuando me dijo de venir me vi la serie y quise venir para... Bueno, ella es mi hermana, Cristina, y quise venir para decirle que te necesito. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias por compartirte así y por contarnos y compartir con nosotras. Y ha sido muy, muy bella tu intervención. En todo caso, vamos a finalizar. Nerea, yo quería hacer una última pregunta. Carolina, venga, vamos. Que yo quería hacer una pregunta igual un poco más a efectos como pragmáticos, ¿no? De la apuesta, o sea, que decir, toda la trama y todo, me ha parecido todo súper interesante, pero habéis hablado de que habéis tenido 2 meses para escribir un guión, que habéis estado, claro, vosotras tenéis muy claro lo que queríais hacer, pero al mismo tiempo habéis compartido con otros guionistas. También cómo ha sido la elección de la directora, qué delegabais o no, o qué dejabais, o sea, cómo ha sido esa lucha de poderes cuando tienes algo tan claro, sois dos y, bueno, un poco cómo es ese proceso, porque, bueno, que nos lo contéis. Bueno, sí? No, puc respondre. Pues así, así, tal cual. No, al final sí que es verdad que con el poco tiempo que teníamos era como un poco, nos preocupaba el hecho de ser tantas, ¿no? Como Bárbara, que tenía una idea muy clara de lo que quería y para nosotros era muy importante tener esta figura de, es una tercera hermana que vendrá aquí y hará su trabajo y hará que Self-Tape tenga esta, ¿no? Como que sea tan bonita y al final dar este punto de vista tan concreto y tan increíble de Bárbara. Y para nosotras también el hecho de ser productoras ejecutivas había un reto en también saber delegar muchísimo y no estar las dos en cada departamento diciendo cómo queríamos las cosas y cómo no, ¿no? Es verdad que también teníamos Iván Mercadé, que de alguna forma él era la persona encargada y como con más experiencia, ¿no? Pero sí que creo que fue muy eficaz y como que al final
de alguna forma yo, como estudio Bellas Artes, tenía como más la necesidad de estar más pendiente del arte y del vestuario y como las reuniones o de tomar decisiones concretas, en ese sentido pues yo estaba más pendiente de esto, y Joana, que al final es muy buena actriz y ha hecho de coach ha hecho de profesora de teatro, sí que estaba como más pendiente del acting, del casting, y en ese sentido pues había un poco como esta, ¿no? Sí, sí. No, y también es verdad que fue muy duro y muy intenso, y para nosotras también el momento en el que entró Bárbara, que teníamos muchas ganas de darle nuestro hijo, pero también era nuestro hijo. Entonces era como... Y al final ella lo hizo increíble, porque desde un lugar muy honesto y con muchísimo respeto, creo que bueno, que lo hizo increíble en la mirada que tiene la serie. Pero sí, fue intenso, claro. Sí, y que nos sirva de precedente rodar así. Exacto. Que al final como lo pudimos hacer porque íbamos todas muy a una, pero sí que, y con un equipo que estaba muy entregado, pero rodar en 20 días una serie de 30 minutos cada capítulo con 30 localizaciones es una barbaridad, y sí. Bueno, pues vamos a finalizar. Yo quiero recordaros que el 26 de octubre tenemos la segunda sesión de este ciclo, y con un encuentro que yo creo que va a ser tan maravilloso como este. Vamos a tener a dos de las creadoras cinematográficas para mí referentes del panorama estatal, Isabel Peña, la guionista, y Estíbaliz Urresola. Entonces, bueno, recordad esta fecha. Y aparte también decir que del 16 al 21 de octubre será... Sí, ahí lo tenéis, genial, gracias Xavi. Y que del 16 al 21 de octubre haremos el 5º aniversario de Letraídas, que os queremos mucho y que Joana y Mireia sois increíbles, os admiramos lo indecible y ha sido precioso. Gracias. Gracias.